votos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya hace una semana atrás. Ya definió quién es el ganador numéricamente hablando, por una diferencia de más o menos 40,000 votos. Entonces, bueno, esa es la democracia, ya ganó. Ahora, obviamente, lo que ha habido acá ha sido una campaña para entorpecer ese resultado. Esa campaña incluía, pues, de todo tipo de maniobras dilatorias que al final se han presentado observaciones, se han presentado impugnaciones, pero todas han ido siendo resueltas porque muchas de ellas se han presentado fuera de tiempo y ya han sido resueltas y están en ese proceso de resolver las apelaciones del Jurado Electoral Especial ante el Jurado Nacional de Elecciones, que debe culminar lo antes posible. Entonces, ese drama no va a impactar negativamente en ninguno de los resultados. Ya los resultados ya están dados y por ahí no tenemos ningún cambio ni variación en el tema. Razón por la que los organismos internacionales ya reconocieron como ganadora al candidato de Pedro Castillo. General, entonces, haga lo que hagan el equipo técnico, asesores de la parte contraria, o sea, del equipo de Keiko Fujimori, pidiendo que se revele el padrón, pidiendo que intervenga la OEA y también el Poder Judicial, entre otros. ¿No va a pasar absolutamente nada? ¿O cree que esto simplemente es una dilatación, como usted dice, y sin embargo ya, ¿por qué entonces el Jurado Nacional de Elecciones ya no declara ganador a Pedro Castillo? ¿Qué está pasando, general? Bueno, lo que ocurrió es que hubo una maniobra de tratar de dar un golpe de Estado distinto a los habituales a través del Jurado Nacional de Elecciones, con la renuncia inconstitucional del doctor Arce, fiscal supremo, que estaba miembro del Tribunal Electoral, le dejaba sin quórum. Entonces era una manera muy inteligente de que no se produzca la revisión de las actas y esto se prolongue. La campaña incluía, como reitero, que se llegue al 30 de julio sin proclamación. Eso es lo que estaba buscando al final. Esa maniobra dilatoria. ¿Y para qué finalidad tenía? De que el Congreso elija un presidente y convoque elecciones desconociendo las actuales. Y también había una suerte de intereses de los actuales congresistas que desconocían todo y ellos se quedaban hasta el próximo año. O sea, acá hay una comunión de intereses corruptos para torcer la voluntad popular. Entonces, eso es lo que aquí tenemos que poner en claro. También es probable que haya intereses oscuros de los actuales congresistas que son, digamos, simpatizantes del otro grupo político y que veían en muy buena forma ya no quedarse 18 meses, sino un año más hasta el próximo año que se produjera el nuevo proceso electoral y toda la historia que ya conocemos. General Wilson Barrate, entendemos que usted es un luchador contra la corrupción, porque sabemos que ha emplazado también públicamente al ex mandatario Martín Vizcarra. Inclusive usted valientemente ha sido uno de los primeros en pedir su renuncia. Ahora, en el marco del entorno de Perú Libre, ¿qué va a pasar pues con los que están sentenciados y otros que tienen pues temas de investigación en caso de terrorismo? ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Podría afectar de alguna manera la gobernabilidad o en todo caso la imagen, la estabilidad del Partido Perú Libre? Mire, el Partido Perú Libre es una organización política como las tantas que hay aquí en el Perú, y si hay miembros de su Comité Ejecutivo Nacional implicados en algo de corrupción, van a tener que ser sancionados. Pero aquí el problema resulta, separando la paja del trigo, como se dice corrientemente. El candidato Castillo es una persona que llega, digamos, como en calidad de invitado, pero se inscribe como miembro del partido para poder ser candidato. O sea, en la hora nona, o sea, no es un militante de tiempos atrás. No nos olvidemos que él tenía una militancia política en otros partidos que ya no están. Bueno, entonces ahí no tendría ningún interés en al final desmarcarse del partido y formar su propia organización política, que ya me imagino estará en trámite, y tener una representación política en las diferentes regiones que lo sostengan políticamente,
para combatir, digamos, cualquier situación política que adversa contra el gobierno. En este caso, los gobiernos necesitan su respaldo político, pero en el problema que se ha gestado y que todos tenemos conocimiento ahora de lo que le está ocurriendo a Perú Libre es lamentable. Entonces, lamentablemente, pues él tendrá que desmarcarse. Es lo mínimo que se le puede decir como crítica, que él tendrá que asumir varonilmente la condición de hacer abstracción de sus simpatías, agradeciendo la oportunidad que le han dado de formar parte de ese grupo y, por supuesto, formar una organización política que lo sostenga, porque no le queda otro camino. Si eso Ahora, continúa así, va a ser general problemático. Wilson Barrante, ¿cuándo cree usted que el Jurado Nacional de Elecciones estaría ya proclamándole como ganador absoluto oficialmente ya a Pedro Castillo como presidente electo del Perú? Mire, como digo, la presión internacional es bastante grande. Ya los asistentes del presidente de los Estados Unidos, la democracia por excelencia en el mundo, ya ha aceptado el reconocimiento de los resultados de los organismos electorales. Y por supuesto, si lo ha aceptado, también ha mencionado que están abiertos a buscar mecanismos de acercamiento al gobierno del Perú. Y como le digo, el asunto es sencillo, el problema acá es geopolítico y nosotros en nuestra política menuda debemos interpretar de que no somos una isla en el mundo, estamos interrelacionados y la geopolítica latinoamericana, que depende de la geopolítica mundial, tiene una conducta muy distinta a la actual. Esa variable de la pandemia más el fracaso del neoliberalismo en el mundo y en particular en América Latina ha llevado a convulsionar a América Latina, y esa convulsión social que se ha dado en Colombia, hemos visto manifestaciones brutales en Colombia como en Chile, y podría reventar en el mismo Bolivia y en el mismo Ecuador, como ya también hay en Brasil. Por supuesto que el Perú es importantísimo y no creo que ningún país del mundo quiera que el Perú también pase por lo mismo, y nosotros como patriotas menos que quisiéramos que pase eso. Por eso la mejor contención para frenar el desborde social y que para poder interpretarlo, porque la gente va a protestar, pero la conducta política del partido que puede mejorar y licuar y cernir mejor las demandas sociales es justamente porque el otro se ha presentado para todas luces como la continuación del modelo económico. Entonces, con el modelo económico, que es la causante de la crisis, ¿qué posibilidad habría de buscar una salida política? Entonces, esto no es que mi opinión política sea no, mi opinión política es cruda, desnuda, para expresar de que no han hecho lo mínimo, no han dado las señales mínimas, ni tampoco han hecho lo mínimo posible para que se conozca y se sepa que van a buscar una salida política. Y en ese sentido, el otro candidato, que es Castillo, ha dado esas señales y lo ha expresado. Entonces, esa es la explicación. O sea, aquí no hay ninguna otra situación. Sino No hay nada que obviamente descubrir, todo está claro, pero en el marco de está todo claro. ello, general Wilson Barrantes, esta polarización dividida en el 50% aquí en la población va a permitir que Pedro Castillo pueda gobernar con toda libertad, muy al margen también. ¿Y qué le espera más adelante, luego de todo esto, a Keiko Fujimori, general Wilson Barrantes? Mire, eso es relativo, el 50% no es tan cierto, es un porcentaje de un 30% en la segunda vuelta, porque no nos olvidemos, los simpatizantes reales pues no pasaron de 9%, esos son sus simpatizantes reales. Ahora, los demás, ante una campaña monstruosa, haciendo notar que en el otro lado estaba pues el sendero chavismo, el comunismo, el terrorismo, y eso tal vez alentó a otros a definir una posición electoral, pero más allá de eso, cuando se clarifican las cosas y se hace conocer que en el Perú todas esas son fábulas y leyendas que quedaron en el baúl de la historia, y que el problema de fondo es el narcotráfico, y que eso nos lleva a conocer que hay una distorsión de los indicadores macroeconómicos, porque el narcotráfico altera todo eso y más genera los problemas de inseguridad ciudadana, y es la causa, es la locomotora donde están todos los delitos subyacentes que destruyen la seguridad del país. Entonces ahí van a entender todos, jóvenes despistados que les han hecho confundir, y van a entender el problema, y todos tenemos que unirnos, porque este problema no va a salir solo
con el candidato y su grupo. Esto tiene que salir con todos los peruanos. Y por supuesto, si hay alguna desviación, para eso está pues nosotros que somos los censores, que somos los observadores y que estamos al pendiente de todo Creemos lo que si está esto se ocurriendo. desvía en el barco de la promesa de Pedro Castillo, creo que usted sí es el primero en alzar y levantar la voz de protesta, general Wilson Barrantes. Por supuesto que así será. O sea, nosotros estamos vigilantes de que estamos haciendo una apreciación bastante realista de las cosas y esto no tiene signo de dogma a favor de alguien. Acá simplemente estamos haciendo un balance de los acontecimientos internacionales, de los nacionales y de la realidad que estamos viviendo a raíz justamente de los 2 últimos años de la pandemia, que esa es la salida política del Perú. Tiene que pasar por una suerte de consenso, porque todos han hablado de reconciliación, todos han hablado de ya vamos a reencontrarnos, o sea, es pura hipocresía, pero en el fondo, en realidad, la única reconciliación que hay que hacer acá es la auténtica reconciliación para reparar la deuda social que tenemos con la población, y esa deuda social que es antes del 1980, que es un país lleno de piratas, corsarios que han depredado la República. Pareciera que a partir del 2000 han vuelto a hacer lo mismo, aduciendo pues que en el Perú manteníamos una situación de guerra interna, una situación de terrorismo, como quieran llamarle, pero todo eso es falso porque al final nos hemos dado cuenta, bueno, nosotros lo hemos advertido, pero la República se ha dado cuenta que realmente acá había narcotráfico al mango, como dicen en la calle. Así que dejémonos de tonterías y bueno, pues veamos el país con otro ojo y seamos críticos y censores para poder ayudar porque también la crítica ayuda, y en este sentido creo que es positivo decirlo y reiterarlo y agradecer también la oportunidad que este medio permite que podamos expresar estos puntos de vista. Yo le preguntaba también qué le espera ahora a Keiko Fujimori ya cuando se llega a oficializar pues a Pedro Castillo como ganador y como actual presidente de la República, luego de esta contienda, luego de toda esta situación que ha pasado al Perú. ¿Qué espera a esta lideresa de Fuerza Popular, general Wilson Barrantes? Mire, la campaña política que hizo ella y otros partidos más es inapropiada para la realidad que nosotros vivíamos. Por eso es que fracasaron. ¿Ya? Y eso significa que tienen que poner termómetro a la sociedad peruana. Si ellos no han medido que la sociedad ya estaba en 40 grados de fiebre, entonces se han equivocado porque sus médicos, o sea, sus politólogos, sus consejeros políticos han fracasado y lo que primero que tendría que hacer es deshacerse políticamente de toda esa carga que tiene ahí que le entorpece y por supuesto si que desea continuar en la política tendrá que repensar su posición política por un lado y segundo pues hacer frente a su problema jurídico que también eso le debe estar preocupando demasiado porque hay indicios razonables que le están pidiendo pues más de 30 años de cárcel y eso sí apena porque se trata de más allá es un ser humano que nadie quiere que todos estén en la cárcel, pero lo que sí tenemos que ser claros es que si le prueban que ha cometido delitos tendrá que pagarlo y eso es lo mínimo que podemos decir, como también en el otro lado si hay comprobado que los dinámicos del centro hay una persona que se ha declarado se ha presentado en la confesión sincera a favor en la fiscalía, bueno pues tendrá que asumir las consecuencias todos los que resulten responsables y eso es así, no hay por qué preocuparse, eso es un capítulo de la historia jurídica y ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, general, usted está plenamente certero, seguro de lo que va a cumplir en este plan de gobierno Pedro Castillo y el partido Perú Libre. Mire, la seguridad, se basa en el hecho de que es una persona que primero ha demostrado que es perceptivo de la problemática y de la realidad. Y si eso es así, entonces cualquiera que sepa que el problema es, el diagnóstico es certero, entonces es fácil de imaginar que la cura también es simple de percibir. Entonces, si eso es así, bueno, pues esperemos que tener
el restablecimiento del enfermo en el más pronto plazo posible, ¿no? De otro lado también, lo que ha acontecido en Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de que no los hayan recibido a la comisión de quejosos y que han ido a buscar ayuda en la OEA, eso nos da una idea, pues, de que los mecanismos internacionales son formales, son serios, no cualquiera agarra su combi, por decirlo de una manera muy coloquial, o su avioncito y se va y toca la puerta y me van a recibir. No es así. Las relaciones internacionales tienen otro comportamiento y eso pues revela la desesperación por un lado, despistados por otro lado y por último revela pues fracaso en la gestión, ¿no? Y eso por otro lado animará al Jurado Nacional de Elecciones a tomar las decisiones más pronta posible, sobre todo por el aspecto económico, para evitar la incertidumbre, que eso es lo que más daño le hace a la economía, ¿no? Efectivamente, el que sufre más es la población, porque ahorita todo el movimiento comercial está paralizado y no solamente eso, sino que también ahí en el marco de ello se incrementan los precios de los productos de primera necesidad y eso es lo que está afectando pues a las amas de casa, general Wilson Barrantes. Claro que sí, mire, usted sabe que la economía es una economía dependiente del mundo en menor medida. Nosotros compramos insumos y compramos también artículos del exterior. Hay intercambio comercial, entonces para eso nadie dispone de dinero en grandes cantidades, solicita créditos y los créditos se pagan en dólares porque hay que hacer, digamos, las transacciones económicas en dólares. Entonces, si digamos que antes tenía que pagar un dólar de 3.60, 3.50 y ahora aproximadamente a los 3.90, le va a salir caro, o sea, le va a salir un 20, 25, 30% más el valor. Pero esa percepción, esa subida es una subida motivada por la incertidumbre. Cuando esto se estabilice, políticamente hablando, entonces nosotros vamos a ver que también los actores económicos también se estabilizan y la economía también se estabiliza. Y el Banco Central de Reserva tendrá que tener un ojo más patriotero, porque lo que estaba haciendo no ha sido poner freno al alza, simplemente dejar que esto genere el caos, y ahí hay una responsabilidad. Allí hay que hacer una auditoría al Banco Central de Reserva, porque lamentablemente con el cuento de la autonomía han estado manejando la discrecionalidad de la venta de dólares, porque ellos han debido salir a vender dólares al mercado para frenar el alza. No lo han hecho. Y eso afecta al emprendedor, afecta al pequeño comerciante y afecta, por supuesto, al pueblo en general, porque los insumos para el petróleo, el combustible, que es lo que encarece el transporte y encarece de una manera general los productos de primera necesidad y encarece la canasta familiar, entonces ahí tenemos pues responsabilidades que ojalá que sea permitido hacer una auditoría a un organismo independiente, pero no es que sea independiente y ellos son aparte un Estado dentro del Estado peruano, no, forman parte del Estado con independencia, pero cuando se percibe lo que hemos nosotros detectado, que ha habido irregularidades en la oportunidad para frenar en la subida del dólar y por no vender con oportunidad esta moneda, entonces ahí ha habido toda esta situación. Y por ello, pues, es que fatalmente estamos pasando por este momento que la canasta familiar se ve afectada y los precios del mercado también se ven en alza, pero todo esto, como digo, tiene que ponerse freno. Estimo que no debe pasar de la próxima semana como máximo, porque los retrasos no se han dado por la negligencia del jurado, sino por el pseudo y frustrado golpe de Estado que se ha planteado dar en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Bien, general Wilson Barrante, le agradezco su participación por atender nuestra comunicación telefónica.